Cervantes es un autor indudablemente conocido en todo el mundo por haber escrito El Quijote. El Quijote, esa novela en la que está el genoma de la literatura. Pero Cervantes, además de escribir El Quijote, escribió muchas otras obras, no solo en poemas y en teatro, en tragedia, en comedias y en entremeses, sino también en otras novelas. Otras novelas que son más cortas, que son como pequeños cuentos largos, pero con mucha hondura, o cortas novelas o cuentos largos, entiéndase como se quiera, pero insisto, con mucha hondura, con mucha profundidad. Se trata de las 12 novelas ejemplares, 12 novelas ejemplares de Cervantes que tienen la capacidad de expresar una serie de aspectos enormemente complejos de la vida humana y de meter el dedo en la llaga de las heridas humanas hasta el fondo. No se conocen tanto estas 12 novelas ejemplares, pero para quienes tengan prisa, para los lectores que tengan especial prisa y no quieran enfrentarse inicialmente al Quijote, sí pueden leer esas novelas ejemplares. Con frecuencia se mencionan títulos como La Gitanilla o Rinconete y Cortadillo, porque se piensa en las novelas ejemplares, en las enseñanzas medias, en las de antes, no las de ahora, que se lee a otro tipo de autores que ni siquiera han escrito jamás literatura, sino ideologías muy de moda. Pero en estas novelas ejemplares, si ustedes son lectores que tienen cierta prisa, pueden entretenerse y dedicarle su tiempo. Y para entender y explicar estas novelas ejemplares se ha escrito este libro, una lectura de las novelas ejemplares de Cervantes. Este volumen, que forma parte de una serie de 6 libros, desde el Quijote hasta Más allá del teatro de Cervantes, este volumen, que es el número 2, se centra, insisto, en las novelas ejemplares de Cervantes. Ustedes, si están interesados en Cervantes, pueden leer esas 12 novelas ejemplares y en este libro encontrarán un capítulo por cada una de esas 12 novelas. De manera que lean a Cervantes y lean este libro y entenderán perfectamente esos 12 breves cuentos o 12 breves novelas a las que Cervantes dedica una parte muy importante de lo mejor de lo que fue la creación literaria de la España de los siglos de oro. Lean sobre todo una que se titula El coloquio de los perros. Si quieren empezar por una de las novelas ejemplares, empiecen justo por la última, El coloquio de los perros. Es una de las más reveladoras. Es una de las novelas que representa lo mejor de Cervantes en cada época, tiempo y lugar. Si quieren leer a Cervantes sintéticamente en una novela específica, empiecen por El coloquio de los perros y lean lo que aquí se dice sobre esta y las demás novelas.